El silbido del motor. En el verano de 1962, en un taller polvoriento en las afueras de Dearborn, Michigan, donde Henry Ford había revolucionado la industria automotriz décadas antes, trabajaba Samuel Torres, un mecánico de manos callosas y ojos que parecían leer los secretos de cualquier motor. Dearborn, una ciudad que palpitaba con el rugido de los autos saliendo de las líneas de ensamblaje, era el lugar perfecto para alguien como él, un hombre que vivía para desentrañar los misterios de pistons y carburadores. Pero esa noche, algo en el aire cálido y cargado de olor a aceite cambiaría su vida para siempre. Samuel, de 38 años, era conocido en el pueblo por su habilidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas mecánicos. Decían que podía escuchar un motor y, como un médico con un estetoscopio, saber exactamente qué pieza estaba fallando. El torque no miente, solía decir, refiriéndose a la fuerza que un motor genera al girar, un concepto que él explicaba a sus aprendices como si fuera el latido del corazón de un auto. En una época en que los autos eran el símbolo de la libertad americana, con las autopistas recién construidas bajo la Ley de Carreteras Interestatales de 1956, el trabajo de Samuel era más que un oficio, era un arte. Esa noche, cerca de las 11, el taller estaba vacío, salvo por un viejo sedán que un cliente había dejado para reparar. La radio sintonizaba una emisora local que tocaba a Elvis, pero Samuel apenas la oía. Estaba concentrado en el motor del sedán, que emitía un silbido extraño, casi como un susurro humano. «Vamos, pequeño, dime qué tienes», murmuró, ajustando una válvula con su llave de torque. Pero el silbido no cesaba. Era agudo, intermitente, como si algo dentro del motor quisiera hablar. El taller, un edificio de ladrillos envejecidos que había sobrevivido a la Gran Depresión, estaba lleno de sombras que danzaban bajo la luz de un foco solitario. Samuel no era supersticioso, pero algo en ese silbido le erizaba la piel. Decidió desmontar el carburador, pensando que tal vez una obstrucción en el flujo de aire era la culpable. Mientras trabajaba, recordó una conversación con un colega mayor, quien le había contado que, en los años 30, los mecánicos solían decir que los autos guardaban ecos de sus dueños. Un motor no es solo metal, le había dicho, es un pedazo de alguien vida. Samuel sonrió ante la idea, pero el silbido volvió, más claro, como si pronunciara su nombre. Sam se enderezó, con la llave aún en la mano, y miró alrededor. El taller estaba en silencio, salvo por el zumbido del foco y el eco lejano de la radio. «¿Quién anda ahí?», dijo, más para convencerse de que estaba solo que por esperar respuesta. Nadie contestó, pero el silbido del motor cambió, ahora sonaba como una risa baja, entrecortada. Samuel sintió un escalofrío. Decidió ignorarlo y volvió al trabajo, pero al abrir el filtro de aire, encontró algo que no esperaba, un pequeño anillo de plata, grabado con iniciales que no reconoció. No pertenecía al auto, eso era seguro. Lo guardó en su bolsillo, pensando en devolverlo al dueño del vehículo al día siguiente. Cuando cerró el taller y caminó hacia su camioneta, el silbido lo siguió. No venía del sedán, sino del aire mismo, como si el viento de Dearborn, cargado de la historia de fábricas y sueños americanos, lo persiguiera. Al llegar a casa, una modesta cabaña a las afueras, el anillo en su bolsillo parecía pesar más de lo normal. Lo dejó sobre la mesa de la cocina y se acostó, pero no pudo dormir. El silbido resonaba en su cabeza, ahora acompañado de imágenes fugaces, una carretera oscura, un auto fuera de control, un grito ahogado. A la mañana siguiente, Samuel investigó al dueño del sedán, un hombre llamado Harold Grayson, quien lo había dejado en el taller sin dar muchos detalles. Preguntando en el pueblo, descubrió que Grayson había desaparecido hacía semanas, justo después de un accidente en la Ruta 12, una carretera conocida por sus curvas traicioneras. La policía nunca encontró el auto ni el cuerpo, solo rumores de que Grayson, un hombre solitario, había estado huyendo de algo, o alguien. Samuel volvió al taller con un nudo en el estómago. Encendió la radio, esperando que el ruido ahogara sus pensamientos, pero la emisora ahora hablaba de un accidente en 1957, cuando un auto había caído en un barranco en la misma Ruta 12, matando a una joven llamada Clara. Su prometido, decían, nunca superó la pérdida y juró vengarse de quien había causado el accidente. Samuel sintió un frío helado al recordar las iniciales en el anillo. CM Clara Michelle. Quizás. Sacudió la cabeza, tratando de racionalizar. Soy mecánico, no detective, se dijo, pero sus manos temblaban al tocar el sedán. Esa noche,
decidió terminar la reparación. Mientras trabajaba, el silbido regresó, más fuerte, más claro, como un lamento. Las herramientas comenzaron a moverse solas, cayendo de las mesas con un estruendo que resonaba en el taller vacío. Samuel, con el corazón acelerado, gritó: «Déjame en paz». El silbido se detuvo, pero el motor del sedán arrancó solo, rugiendo con una fuerza imposible. Las luces del taller parpadearon, y en el retrovisor del auto, Samuel vio una figura, una mujer joven, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Señalándolo, corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. El anillo en su bolsillo quemaba como si estuviera al rojo vivo. Lo arrojó al suelo, y el motor se apagó. La figura desapareció, pero el taller ya no se sentía como su refugio. Samuel nunca volvió a trabajar en ese sedán. Lo dejó en un lote abandonado, y aunque intentó seguir con su vida, el silbido lo seguía en cada motor que tocaba, como si los autos de Dearborn, testigos de tantas vidas y tragedias, nunca lo dejaran olvidar. Semanas después, un cliente comentó casualmente que los mecánicos de la zona, desde los años 40, habían reportado ruidos extraños en sus talleres, especialmente en autos que habían estado en accidentes graves. «Dicen que el metal guarda memorias», dijo el hombre, riendo. Samuel no rió, sabía que era cierto, porque en el mundo de los motores, donde el torque mide la fuerza y la historia susurra en cada pieza, algunos ecos nunca se apagan.